Buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a ver dentro de lo que es la bolilla de anatomía interna y cavidades de acceso, lo que respecta al acceso en molares. Como ustedes recordarán, tenemos, según la anatomía interna de la cámara de cada grupo dentario, ustedes recuerdan, por ejemplo, que los incisivos tenían una forma triangular, ya sea superior o inferior, los caninos una forma oval, de la misma forma que los premolares, y lo que vamos a ver hoy es el diseño de las cavidades de acceso según la anatomía interna tanto de molares superiores como de molares inferiores también. Tenemos como recordatorio, como lo vimos cuando hicimos premolares también, que una de las grandes diferencias que hay entre los anteriores y los posteriores es la presencia de un techo cameral y un piso cameral, que vamos a ver qué importancia cobran en el grupo de dentario de los molares. Entonces, es fundamental para iniciar tener una correcta radiografía inicial. Eso es fundamental. No podemos dar por sentado que, aunque conozcamos en forma teórica la anatomía interna, en todas las piezas se va a dar de la misma forma. Veamos este molar donde prácticamente cámara y conductos están mineralizados, lo cual sin una radiografía previa no podríamos saberlo. Así que ahora vamos a ver los fundamentos teóricos, pero es fundamental también una buena radiografía inicial correcta en su enfoque, en su adquisición y correcta en su revelado también. Muy bien, vamos a ver entonces el grupo dentario de los molares superiores. Tenemos el primer molar superior. Si nosotros lográramos tener un enfoque ortorradial, podíamos ver algo como aquí en esta radiografía, ¿verdad? Podemos apreciar básicamente tres raíces, y si lo viéramos de perfil, esas dos raíces vestibulares se quedarían superpuestas y veríamos la raíz palatina como generalmente la vemos recta en un enfoque ortorradial. Si lo viéramos de perfil podríamos ver la curva que frecuentemente presenta hacia vestibular, lo cual con los enfoques que generalmente hacemos no es posible de detectar. ¿Qué podemos saber del primer molar superior en promedio? La longitud promedio es de 21,5 milímetros. Dentro del número de conductos, vemos que el grupo mayoritario presenta 4 conductos y 3 raíces. Eso quiere decir que una de las raíces, que en este caso es la mesiovestibular, va a estar alojando 2 conductos en su interior, ¿verdad? El mesiovestibular 1 y el mesiovestibular 2. Entonces, repetimos, primer molar superior, en un 85% presentan 4 conductos, según el autor que leamos, esto es un promedio, pero quédense con la idea de que cuando uno se enfrenta a un primer molar superior, está esperando poder abordar 4 conductos. Esos 4 conductos se distribuyen mayoritariamente en 3 raíces. La raíz mesiovestibular es la que aloja 2 conductos. Esto si lo viéramos de frente y de perfil. Entonces, vamos a ver la anatomía, como la veríamos radiográficamente, que vemos. Vemos 3 raíces bastante más divergentes y separadas, que es la que puede presentar el segundo molar superior. Una anatomía más voluminosa también en su corona que el segundo molar. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir viendo a ver qué más podemos ver de la anatomía interna. Pregunta de examen.
Si nosotros tenemos, como ya hemos visto recién, que tenemos dos conductos en la raíz mesiovestibular, ¿qué enfoque radiográfico hay que hacer para poder observar? En este caso, por ejemplo, sería la conductometría de esos dos conductos en la raíz mesiovestibular. El enfoque correcto es el enfoque distalizado. ¿Por qué? ¿Ustedes recuerdan la regla de Clark? En este caso ven que la raíz palatina con esta lima en su interior, que es esta que ustedes ven aquí, está detrás de la distovestibular, por lo tanto sabemos que es un enfoque distalizado, y no se van a estar superponiendo con la raíz mesiovestibular, que es la que en este caso queremos apreciar en su conductometría. Entonces, repito, cuando nosotros queremos observar los dos conductos mesiovestibulares, por ejemplo, en una radiografía de conductometría, el enfoque adecuado es el enfoque distalizado. Recuerden que la raíz palatina, la más alejada del foco del aparato de rayos, es la que se va a mover hacia el mismo lugar de donde ustedes han movido el aparato de rayos. Entonces, en un enfoque distalizado, la raíz palatina va a quedar detrás de la raíz distovestibular, que es esta que ustedes ven acá con esta lima, ¿sí? Si nosotros pudiéramos ver, en este caso es una tomografía, ¿verdad? Si cortáramos en este plano, en este sentido, este primer molar superior, veríamos cómo es la conformación anatómica de las raíces de este primer molar superior, y miren la forma que tiene la raíz mesiovestibular, alojando el primer mesiovestibular y el segundo mesiovestibular. Este sería la distovestibular, y en este caso el conducto palatino. Entonces, con lo que ya aprendimos de anatomía interna, ustedes ya lo han visto reiteradas veces en otras disciplinas, vamos a diseñar nuestro acceso en el primer molar superior. Tenemos, ¿verdad? Que si pudiera estar íntegro, tenemos estas delimitantes estructurales, anatómicas, naturales, cosa que perdemos si la pieza llegara a estar restaurada y no reproduce su anatomía, pero todos sabemos que el cuerno más prominente de los molares, ya sea superiores o inferiores, es el cuerno mesiovestibular. Entonces, la punta de la cúspide mesiovestibular va a alojar al cuerno más prominente, siempre y cuando no hubiera una lesión cariosa justamente coexistiendo en la zona. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicar la punta de cúspide mesiovestibular. Lo otro que tenemos que hacer es ver cómo discurre, cuál es la planimetría de la cara vestibular de esa pieza, porque paralelo a esa línea, sobrepasando ligeramente el surco medio vestibular, es que vamos a encontrar el conducto distovestibular, ¿sí? Entonces, nos queda por encontrar un tercer conducto, que es el conducto palatino, que está en la base de la cúspide palatina, y si nosotros trazáramos una línea que une el mesiovestibular con el palatino, una línea imaginaria, y desde el distovestibular trazamos la perpendicular, ligeramente hacia vestibular de ese punto donde se cruzan las dos líneas, vamos a encontrar el segundo mesiovestibular, ¿sí? Entonces, repasemos. El conducto mesiovestibular lo vamos a encontrar debajo de la punta de cúspide mesiovestibular. Siguiendo la planimetría de la cara vestibular, ¿por qué es importante esto? Porque si la cara vestibular tuviera este diseño, esto lo encontraríamos siguiendo siempre paralelo a la cara vestibular. Entonces, siguiendo la planimetría de la cara vestibular,
y sobrepasando el surco medio vestibular, encontramos el conducto distovestibular. En la base de la cúspide palatina encontraremos el conducto palatino, uniendo mesiovestibular con palatino, la perpendicular que cruza esa línea desde el disto vestibular y ligeramente más hacia mesial, es que está el conducto mesiovestibular 2 o cuarto conducto, como se le llamaba anteriormente. ¿Sí? Entonces, mesiovestibular, distovestibular, palatino y segundo mesiovestibular, ¿verdad? Ahí es que trazamos un esbozo y nos va a dar que la forma del acceso del primer molar superior tiene una forma de corazón, como se le llaman en algunos textos, ¿verdad? Anteriormente se hablaba de una forma triangular a base palatina redondeada. Entonces, cualquiera de las dos descripciones es correcta. Es pregunta de examen, quiere decir que es fundamental saberlo. ¿Cuáles son los límites anatómicos de los accesos que estamos viendo hoy? ¿Sí? Como acabamos de decir, punta de cúspide, surco vestibular, sobrepasando ese surco y siguiendo la planimetría de la cara vestibular, encontraremos el disto vestibular, en la base de la cúspide palatina el palatino, y trazando la línea que une mesiovestibular con palatino, la perpendicular que viene desde el disto vestibular, ligeramente amesial, aparece el mesiovestibular 2. Para este diseño y posteriormente para encontrar la entrada de los conductos, es fundamental trabajar con sondas endodónticas o sondas rectas largas. No vayan a comprar las que son cortitas porque no les van a servir. La sonda endodóntica es larga. Puede ser simple, como en este caso, o puede ser doble, tener una en cada extremo. Cuando nosotros llegamos hasta la entrada de los conductos, van a ver algo parecido a esto, ¿verdad? Acá estaría el mesiovestibular, acá estaría esbozada la entrada del mesiovestibular 2, acá la del distovestibular y acá la del palatino. Entonces, empezamos como siempre tallando y dibujando nuestro acceso en esmalte. No tallen una cavidad del tamaño de la fresa. Hay que dibujar, por eso es importante y es fundamental conocer los límites anatómicos del acceso. Ya lo vamos tallando en esmalte, seguimos profundizando en dentina. Acá se ve que es una cámara muy mineralizada, por eso se ven recién los esbozos y las sombras de donde hubo aposición dentinaria, y ahí empiezan a aparecer los esbozos de conducto, y acá ya tenemos diseñado, en este caso para este molar, para esta anatomía, la localización del mesiovestibular, el distovestibular, mesiovestibular 2 y palatino. Para trabajar en cámara vamos a utilizar esta fresa, que ya la hemos visto, que es la fresa que se llama endoseta, pero de las endosetas que hay, les sugerimos comprar la que es de tallo largo, porque les va a permitir ver mejor dónde están trabajando. Lo más importante cuando compren la endoseta es que corroboren que presenta esta media esfera en la punta, de manera que cuando ustedes trabajan en cámara, los filos de la fresa, si no tuvieran esto, si no tuvieran esta punta inactiva, podrían correr el riesgo de tallar el piso cameral. Entonces, si a ustedes les ofrecen esta fresa, que no tiene esta media esfera, pero tiene el mismo color, ¿verdad? La misma presentación, no la compren. Ustedes tienen que comprar la fresa que se llama endoseta, ¿sí? Donde tiene esta media esfera lisa en la punta, de manera de no correr el riesgo de tallar el piso cameral. Vamos a ver un caso de este molar superior, ¿verdad?
Si en este caso, por ejemplo, era una pieza vital, había sangrado, muy probablemente cuando empecemos a encontrar la entrada de los conductos, va a ser difícil en algunos casos poder visualizar dónde están el resto de los conductos. Ahí hay que ir combinando irrigación con hipoclorito de sodio, algo de la remoción de la pulpa cameral, que lo podemos ir haciendo con cucharita, de manera de poder ir viendo dónde vamos trabajando, si es necesario ampliar más la cavidad de acceso, ¿sí? Entonces, en este caso, de este molar superior, tenemos, ¿verdad?, el conducto mesiovestibular, el palatino, el distovestibular, y esbozado sobre lo que sería el muro mesial de la pieza, encontramos el mesiovestibular 2. ¿Sí? Miren el burbujeo del hipoclorito de sodio. ¿Recuerdan por qué era que burbujeaba? Es porque está en contacto con tejido orgánico y esa disociación que se hace, ¿verdad?, de los iones de cloro y de oxígeno naciente, son los que nos van a ayudar a descombrar ese tejido orgánico y a su vez también a descontaminar en la zona. Si nosotros queremos entrar con una lima fina en ese mesiovestibular 2, probablemente nos cueste porque es el único conducto que no se encuentra en el piso cameral. En realidad está en la unión del piso con el muro mesial, la cresta mesial de esa pieza, ¿verdad? Todos los conductos presentan esta distribución, se encuentran en el piso cameral. El mesiovestibular 2, se encuentra de esta forma. Por lo tanto, el acceso hay que ampliarlo, ¿verdad?, con esta forma que se le llama forma de ratonera, porque si no, de otra forma no lograríamos permeabilizarlo y conformarlo adecuadamente, además de que estresaríamos mucho más los instrumentos. O sea que hay que ampliar más la entrada de este conducto mesiovestibular con esta forma. En algunas ocasiones, los dos conductos mesiales pueden tener incluso salidas independientes, lo cual hace doblemente importante el abordaje de ambos conductos, ¿verdad? Porque sobre todo en los casos de necrosis pulpar, si no se llegara a abordar, tendríamos una comunicación directa entre la zona perirradicular y el interior del conducto. ¿Ven? Acá ya se amplió. ¿Recuerdan cómo era la vista anterior, en la foto anterior? Miren cómo se amplió en esta zona. Y ahí sí, ya tenemos mejor visualización y mejor capacidad de permeabilidad de ese conducto con los instrumentos. ¿Con qué podemos ampliar la entrada de estos conductos? Podemos hacerlo con fresas muy pequeñitas, activas, redondas, cualquiera de ellas, como son la LN, que es esta que ustedes ven acá, las dos son para utilizar en micromotor, o las fresas de Müller. De las fresas de Müller, compren este tamaño, la que viene con el arito blanco. La fresa LN, LN quiere decir long neck, es una fresa redonda de medio punto, ¿verdad? Como para poder ampliar la entrada, en este caso, del mesiovestibular 2. ¿Sí? La fresa de Müller es de tusteno, a diferencia de la LN, que es de acero al carbono, y se les va a oxidar con mucha facilidad. Ahí tenemos mayor aumento, ¿verdad? La diferencia de tamaño que hay, pero de todas formas son muy pequeñitas y adecuadas cualquiera de las dos para entrar y tener este tipo de conformación en lo que es el acceso radicular del mesiovestibular 2. Entonces, para poder penetrarlo, necesitamos dilatar esa entrada, como decíamos, en la unión del piso cameral con el muro mesial de ese molar, ¿verdad? Y ahí sí, ya tenemos el acceso, la conformación terminada para pasar a la segunda etapa, que es la del acceso radicular, ¿verdad? Acá vemos bien la cavidad inundada de hipoclorito de sodio. Y siempre recordar que lo que nosotros vemos como entradas circulares
no significa que los conductos lo sean a lo largo de toda su longitud. Miren, en este caso, los dos mesiovestibulares empezaban separados, se unen y vuelven a separarse. Eso a veces incluso puede pasar también con los otros conductos, ¿verdad? Entonces, acá un caso vital, una vez extirpado, vamos a tener una mejor visión de lo que es la morfología de la anatomía interna de este molar. Recuerden lo que siempre decíamos cuando vimos premolares. El piso cameral es oscuro y a su vez tiene estas huellas, ¿verdad?, del rostrum canaliculum, donde nos lleva a la entrada de cada uno de estos conductos. El resto de la anatomía interna lo podemos buscar a través de esos vestigios que tenemos también, tanto en el piso cameral como otros recursos, como pueden llegar a ser lo que veíamos como elementos que vemos, por ejemplo, en el esmalte, para encontrar luego sí la entrada de los conductos. Por eso es muy importante conocer las referencias anatómicas para delimitar la cavidad de acceso. La segunda etapa, ¿verdad? Ahora acabamos de ver el acceso coronario. La segunda etapa, que es la cavidad de acceso radicular, es realizar los llamados desgastes compensatorios. ¿Sí? Recuerdan que ya lo vimos cuando vimos anteriores, cuando vimos premolares. En este caso, por ejemplo, es eliminar este espolón acá dentinario que se ubica mesial. Lo mismo acá esta zona que es menor en su volumen, pero que también, ¿para qué? Para que las limas tengan un acceso lo más recto posible hacia los conductos, ¿verdad? Sin exagerar en su trabajo. Entonces, por ejemplo, en este caso, ven que se eliminó ese espolón dentinario y este conducto que para poder entrar acá en esta letra A, necesitábamos venir con esta dirección. Cuando nosotros hacemos el desgaste compensatorio, ven que podemos entrar en una forma mucho más recta, fatigamos menos el instrumento, y el instrumento lo único que tiene que hacer es abordar la curva apical, ¿sí? Por eso hay que hacer el desgaste compensatorio. ¿Con qué hacíamos los desgastes compensatorios? ¿Recuerdan? Eso ya lo vimos. En los conductos más amplios va a ser con las fresas largo, y en los conductos más estrechos con las fresas Gates, Gates Glidden. También se puede hacer con instrumentos manuales. Vamos a ver ahora qué sucede con el grupo dentario del segundo molar superior. La longitud promedio es muy similar. También presentan en su inmensa mayoría 3 raíces, y también en su mayoría presentan 4 conductos. Es un poco menor el porcentaje, eso quiere decir que también puede suceder que encontremos 3 conductos en el segundo molar superior, y hay otras variantes, ¿verdad? También donde se encuentran más número de conductos aún. Este es el enfoque de frente y de perfil. Seguimos viendo 3 raíces, ya no tan divergentes, ¿verdad? Tienden a ser más paralelas o incluso fusionadas en algunos casos. Acá tenemos la raíz palatina, como se vería de perfil. ¿Y qué tenemos? Tenemos una imagen oclusal coronaria que ya no es tan cuadrada, tiende a ser más rectangular, es como más aplanada en sentido mesio-distal. ¿Ah? ¿Ven que es más largo en este sentido, en este eje, que en este eje? Sin embargo, los dos ejes eran más similares en el primer molar superior. Este es más aplanado en sentido mesio-distal. ¿Dónde vamos a encontrar los conductos? El mesio-vestibular siempre está en el mismo lugar. ¿Que se acuerdan dónde era? Debajo de la punta de cúspide mesio-vestibular. ¿Sí? El disto vestibular, lo mismo que veíamos, siguiendo la planimetría de la cara vestibular y sobrepasando ligeramente el surco vestibular, vamos a encontrar el disto vestibular. Justamente como es una pieza
aplanada en sentido mesiodistal, el disto vestibular, ¿verdad? ¿Se acuerdan que si fuera un primer molar probablemente estuviera acá? Se acerca más hasta a la línea que une el mesiovestibular con el palatino. Incluso hay veces que pueden llegar a estar alineados los tres. Y el palatino, como ya lo vimos, está en la base de la cúspide palatina. ¿Sí? Muy bien, entonces acá vemos también un esbozo en esmalte y dentina, donde empiezan a aparecer los cuernos pulpares, se van ampliando, y la cavidad de acceso finalmente, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Hay un mesiovestibular 2. Como ya vimos, es muy frecuente en los segundos molares superiores, pero con menos frecuencia que en el primero. En algunos otros casos puede suceder, ¿verdad?, que no exista otra entrada en el mesiovestibular, ¿verdad?, que podamos abordar uno solo, como puede llegar a ser este caso. Otras veces puede llegar a ser frecuente e incluso detectable radiográficamente que existan estos nódulos pulpares, llamados cálculos pulpares, que en algunos casos pueden estar adheridos, en otros casos pueden estar libres, ¿verdad?, que es necesario removerlos con cucharita de dentina, si fuera posible, o con ultrasonido. Tratamos de evitar las fresas para no correr el riesgo de tallar el piso cameral. Ustedes recuerdan que es uno de los principios de las cavidades de acceso. Entonces, ¿ven el color que es igual al color de la dentina circundante? Esto nos está diciendo que esto no es el piso cameral. El piso cameral es esto oscuro que ven acá, ¿verdad? Y esto es necesario removerlo, porque si no, entre el piso y este cálculo pulpar, además de que no podríamos estar accediendo al mesiovestibular 2, quedaría entrampado tejido vital o no vital, dependiendo del diagnóstico inicial, ¿verdad? Por eso es fundamental sacarlo para hacer una correcta limpieza y conformación de este sistema de conductos. Y acá vemos la imagen de los conductos vestibulares. Bueno, muy bien. Vimos entonces el diseño de la cavidad de acceso del grupo dentario de los molares superiores. Ahora vamos a ver qué sucede con este grupo dentario, que es el de los molares inferiores. El primer molar inferior, ven que la longitud promedio es muy similar en todas estas piezas. Acá lo vemos radiográficamente como se vería, acá lo vemos en un enfoque ortorradial, y esto es si pudiéramos verlo desde mesial, ¿verdad? Tenemos que en un porcentaje abrumador, en su amplia mayoría, presentan dos raíces, ¿verdad? Una raíz mesial y una raíz mesial, disculpen, y una raíz distal. Y dentro de esas dos raíces, muy frecuentemente se encuentran tres conductos, aunque en un porcentaje bastante alto pueden llegar a haber 4 conductos. En el caso de haber 3 conductos, lo más frecuente es encontrar 2 conductos mesiovestibulares, 2 conductos, disculpen, mesiales, uno mesiovestibular y uno mesiolingual, y un conducto distal. Cuando generalmente hay 4 conductos, vamos a encontrar 2 mesiales y 2 distales, ¿verdad? Entonces, vamos a leer esta radiografía, que es obviamente de una pieza ex vivo, donde tenemos, miren, el cuerno más prominente se sigue correspondiendo con qué cúspide. Con la cúspide mesiovestibular, ¿verdad? Esto es techo, este es el cuerno distal, esto es piso. Acá, como hay un solo conducto distal, ven que es bastante más amplio que los dos conductos mesiales. Ven que acá donde se dividen es como si uno dejara de ver la imagen de los dos conductos. Es porque no solamente se hacen más estrechos porque son dos, sino porque hay más dentina interpuesta.
¿verdad? Acá vemos cómo se dividen, acá están separaditos los dos, probablemente puede ser que terminen juntos. Y bueno, ¿y cómo va a ser el diseño entonces de la cavidad de acceso en el primer molar inferior? Dijimos, vamos a pensar que este es un caso donde tienen tres conductos y dos raíces. Tenemos que el conducto mesiovestibular, ¿dónde se encontraba? Igual que en el molar superior. ¿Dónde era? Debajo de la punta de cúspide mesiovestibular. ¿Sí? Ustedes siempre recuerden que la pulpa mayoritariamente en los molares se encuentra amesial y avestibular. Acá a distal y a lingual no vamos a encontrar nada. La pulpa está avestibular y amesial. Entonces dijimos que el conducto mesiovestibular se va a encontrar debajo de la punta de cúspide mesiovestibular. ¿Y el mesiolingual dónde se van a encontrar? Cuando le pregunten eso, cuando ustedes tengan que diseñar este acceso, ¿dónde lo van a buscar? Miren, en la misma línea que el mesiovestibular, sobrepasando el surco intercuspidio, no debajo de la punta de cúspide mesiolingual, enseguidita después de pasar este surco intercuspidio en la misma línea, van a encontrar el mesiolingual. Y el distal lo vamos a encontrar, obviamente hacia distal, sobrepasando el surco que ven acá, intercuspidio mesiovestibular. Este surco que van a tener acá entre estas dos cúspides vestibulares. Ustedes recuerdan que hay la cúspide, ¿cuántas cúspides había vestibulares en un molar inferior? Hay tres cúspides, esta que es la más grande, esta que es un poco más pequeña y esta que es la más pequeña de todas. Sobrepasando el primer surco vestibular, equidistante, porque hay una ley de simetría en los molares inferiores, equidistantes de esos dos, va a estar el conducto distal. ¿Sí? Entonces, como es uno solo, en este caso, en la raíz distal, que es aplanada en sentido mesio-distal, la forma que va a tener ya no es tan circular como los mesiales, es más bien ovalado, es el conducto más amplio en los molares inferiores. En los molares superiores, ¿cuál era el conducto más amplio? En los molares superiores, el conducto más amplio es el conducto palatino. ¿Ah? Entonces, vamos a tener esta forma, este esbozo, que cuando ustedes lo definan, van a ver que tiene una forma de paralelogramo a base mayor mesial. ¿Y cuáles son las referencias anatómicas? Las que acabamos de ver. Punta de cúspide mesiovestibular, en el mismo eje, sobrepasando el surco intercuspidio, va a estar el mesiolingual, recuerden que no está debajo de la punta de cúspide, y equidistante de los dos mesiales, sobrepasando este surco, ¿verdad? No acá, sobrepasando este surco vestibular, vamos a encontrar el conducto distal. ¿Ah? Y nos va a quedar una forma, como decíamos, de paralelogramo a base mayor mesial. Decíamos que en algunos casos pueden haber conductos suplementarios. ¿Cuáles conductos pueden haber? A ver, por ejemplo, en lo que es la zona mesial, puede estar el conducto que se llama medio mesial, o en algunos autores lo pueden leer como mesiomesial. Ahí tienen varios nombres, nosotros generalmente lo llamamos medio mesial, que es un conducto donde toda esta franja de pulpa, que en un paciente joven, ¿verdad?, va a estar sin mineralizar, a medida que van pasando los años, cuanto más grande es el paciente, más empieza a mineralizar esta banda de pulpa que está uniendo mesiovestibular con mesiolingual y puede dar origen a este conducto medio mesial, ¿verdad? Y ahí tenemos el otro conducto distal, ¿verdad? Entonces, ¿ven?
Acá tenemos 3 conductos mesiales. Acá tendríamos la entrada del conducto medio mesial, ¿verdad? Debajo de esta línea, de esta banda de pulpa que ustedes ven ahí, esta es una pulpa vital, ven el color de los vasos sanguíneos. Una vez que se estirpa, en esta zona, ¿verdad? Es que terminamos encontrando en esta línea que uniría mesiovestibular con mesiolingual, encontramos el medio mesial. Obviamente que acá ya está hecho el acceso radicular, estando un tamaño más ampliado que el que naturalmente nos vamos a encontrar. Pero en algunos otros casos, el conducto suplementario o ese cuarto conducto puede estar en la raíz distal, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando yo les decía hace un ratito que hay una ley de simetría en los molares inferiores? El mesiovestibular y el mesiolingual están en la misma línea, no van a encontrar uno más amesial o más adistal que el otro, están en la misma línea, y cuando hay un solo conducto distal, se encuentra equidistante del mesiovestibular y del mesiolingual, o sea que en este caso se encontraría acá. Cuando ustedes encuentren un conducto distal muy alingual o muy avestibular, sospechen que hay otro distal. Entonces, ven, en este caso, por ejemplo, me queda enfrentada con el mesiolingual. En esos casos, la forma de paralelogramo prácticamente se va a convertir casi que en un rectángulo porque hay que ampliarlo para poder abordar el conducto, ¿verdad?, distovestibular en este caso, ¿verdad? Que se vería así. Ven que hay que modificar la anatomía del diseño, perdón, de la cavidad de acceso en función de la anatomía que presenta cada pieza. En este caso tenemos mesiovestibular, mesiolingual, distovestibular y distolingual. ¿Ah? Y es frecuente. Entonces tenemos este caso, miren, un cuerno mucho más prominente que el otro, acá tenemos un cuerno, acá tenemos el otro, acá estaba la lesión cariosa, probablemente esta diferencia de alturas también se corresponda, ¿verdad?, con la cantidad de dentina que se depositó en la zona para alejarse justamente de la lesión. Conducto distal, conductos mesiales. Acá, por ejemplo, que está restaurado, ya no tenemos muchos de los límites anatómicos, pero el diseño va a ser similar. Vamos a empezar con qué. Si estamos trabajando en esmalte, o en este caso parte de esmalte, parte de resina, iniciamos con piedra de diamante, ¿verdad? Una vez que profundizamos, que estamos en dentina, pasamos a fresas de tusteno. Y vamos delimitando la forma del acceso. ¿Ah? ¿Les parece que esto sea piso? Acá hay algo sangrando. ¿Esto será piso o será techo? ¿Qué les parece? ¿De qué color es? Vamos a verlo. ¿Con qué voy a ir trabajando? ¿Qué fresa era que vimos recién hace un ratito? Que es una fresa que es de turbina, de tallo largo, punta inactiva. Es la fresa endoceta y es la fresa que me va a permitir trabajar en cámara. ¿Se acuerdan que las dos fresas entonces que hemos visto para trabajar en cámara es esta, la endoceta, y otra que vimos cuando vimos el acceso en premolares, que es la fresa de BAT? ¿Ah? Son dos fresas para trabajar en cámara. ¿Ah? Para trabajar en conducto teníamos las fresas de Gate-Glidden y las fresas largo. Entonces, voy conformando, voy localizando la entrada de los conductos. Siempre tengan para trabajar en premolares y molares las ondas rectas, las ondas curvas. No siempre les va a permitir explorar el piso cameral porque no les da la longitud. Así que si ustedes ya saben que van a hacer un premolar o un molar, ténganse siempre una sonda recta en la bandeja. ¿Ah? Incluso para anteriores les diría que en muchos casos también. Pero en premolar y molar siempre, siempre tengan
estas ondas rectas a disposición. Entonces, vamos a ver, miren cómo se va ampliando y vamos viendo que cada vez hay más sangrado, ¿verdad? Porque es una pieza vital. Esto que ya dijimos, que era un color, ¿cómo? Es un color claro, ¿verdad? Es muy parecido al resto de la dentina que rodea la cavidad. Por eso nosotros ya sabemos que esto no es piso, eso hay que eliminarlo. Entonces se va eliminando, puede ser con ultrasonido, en algunos casos incluso se pueden ayudar con instrumentos manuales, como pueden ser la propia sonda recta o las cucharitas de dentina. Vamos ampliando, y ven en este caso, en este caso que hay una hemorragia, hay una inflamación que probablemente lleve a esta hemorragia sostenida, entonces hay que ir irrigando con mucho hipoclorito de sodio para poder ver dónde estamos trabajando. Se complementa con algo de extirpación también, por lo menos de lo que es la pulpa cameral, para poder observar. No hay que apurarse. No hay apuro por tallar todo en un lapso breve de tiempo. Hay que trabajar, hay que buscar los conductos y hay que hacerlo con responsabilidad. Si no vemos dónde estamos trabajando, no vamos a poder encontrar los conductos que estamos buscando. ¿Sí? ¿Ven? Como removiendo ese piso cameral, ese techo cameral, empieza a aparecer el piso cameral, que es lo que está acá, que es convexo, que es brilloso y que es más oscuro que el resto de la dentina. Y que vamos viendo también, miren, la entrada de los conductos mesiales, y ahí empieza a asomar el conducto distal. Miren el color del piso. ¿Lo ven acá? Que incluso les va a hacer el trayecto de dónde encontrar cada conducto. ¿Ven? Que es bien convexo, que si uno lo explora con la sonda, los va a llevar a la entrada de cada conducto. Es nuestro gran aliado para encontrar los conductos. Por eso no hay que tallar el piso. Este es otro caso donde acá, en vez de tener un conducto distal, hay dos conductos distales y dos conductos mesiales, y que el acceso radicular, en estos casos que son conductos estrechos, lo vamos a hacer con las fresas de Gates-Glidden. ¿Sí? Si acá fuera un único conducto distal, podríamos utilizar también las fresas largo. Pero recuerden el calibre, ¿verdad?, que tiene cada una de estas fresas para elegir cuál es la adecuada para cada caso. Los desgastes compensatorios, como ya vimos también en los molares superiores, hay que realizarlos para eliminar este espolón que tenemos acá de dentina, tanto a mesial como a distal, ¿verdad? Si nosotros no sacamos esta dentina, la lima tiene que hacer este recorrido, después este recorrido y después agarrar la curva apical. Lo mismo en distal, ¿verdad? Si nosotros eliminamos, vamos a tener un acceso mucho más recto y directo, prácticamente al inicio ya del tercio medio, o sea, el tercio cervical, nos va a quedar prácticamente conformado, la irrigación va a acceder mejor, la aguja de irrigación a la zona apical, los instrumentos se van a fatigar menos, la conformación va a ser facilitada porque vamos a poder abordar las curvas apicales con mucha más facilidad, y la obturación, por supuesto, también que se va a ver facilitada. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos estos desgastes compensatorios, hay que recordar algo que ya vimos cuando vimos el teórico de premolares. ¿Sí? Entonces, nosotros hacemos estos desgastes, los desgastes compensatorios, como vimos acá, para poder acceder en forma recta, pero a expensas de qué pared. ¿Dónde es que nosotros luego vamos a conformar ese tercio medio radicular? Recuerden las zonas de riesgo y las zonas de seguridad. ¿Cuáles eran cada una de ellas? Si nosotros cortáramos esta raíz mesial de este molar, tendría probablemente una anatomía como esta que ven aquí, ¿verdad? El conducto está mucho más cerca de la pared furcal, que en este caso sería esta,
que de la pared libre. Entonces, la zona de riesgo es la zona que mira hacia la furca. Y las paredes opuestas a la furca, o sea, las paredes que llevan el nombre del conducto, son las paredes de seguridad. Por lo tanto, si este fuera el conducto mesiovestibular, la pared vestibular y la pared mesial son las paredes de seguridad, las paredes que llevan el nombre del conducto. Las paredes que miran hacia la furca son las que tienen mucho menor espesor y son las paredes de riesgo. Si yo voy a trabajar con un instrumento circular en esta zona, tengo mucho más posibilidad, cuanto más amplio sea, de perforar o debilitar en exceso la pared de riesgo, ¿sí? Como es en este caso, por ejemplo, ¿verdad? Que se desvió y miren qué cercano que está a la zona furcal para poder, para terminar en una perforación, ¿verdad? En stripping o en banda. Entonces, vamos a, con la fresa Gates, tratar de, previa exploración con instrumentos manuales, ir llevándola hacia la pared de seguridad, ¿verdad? Para hacer el desgaste compensatorio que acabamos de describir. Hay una variante anatómica que son los radix. ¿Qué son los radix? Son raíces suplementarias en los molares inferiores, bastante excepcionales, pero se pueden presentar, donde según sean hacia lingual o hacia vestibular, es que se llaman entomolaris o paramolaris, ¿sí? Acá lo ven, es otra raíz que se presenta junto a la raíz distal, es una raíz suplementaria que en algunos casos nos hace pensar en un segundo conducto distal y sin embargo no solo es un segundo conducto distal, sino que es una segunda raíz distal. Es una excepción que cuando se presenta es mucho más frecuente en el primer molar inferior. Pasamos ahora a lo que es el acceso en los segundos molares inferiores, en que la longitud promedio con un rango de 0,5 milímetros anda siempre entre los 21 y 21,5. Seguimos teniendo una predominancia muy alta de 2 raíces y de 3 conductos, ¿sí? Pueden presentarse 4 conductos también, o 2 en algunos otros casos que no son tan frecuentes. La mayoría van a presentar 3 conductos, ¿verdad? Tenemos raíces que tienden a estar más cercanas entre sí, comparado con el primer molar inferior. ¿Qué otra diferencia vamos a tener entre el primero y el segundo? Su techo cameral se encuentra más profundamente que lo que podría llegar a ser la caída en cámara en el primer molar. Ven que tiene una cámara que se encuentra más profunda que el primer molar superior. Entonces, para llegar hasta acá necesariamente tenemos que pensar que vamos a tener que tallar más en profundidad comparado con el primer molar. Podemos marcar en la sonda recta, en la radiografía, donde desde la punta de cúspide hasta el cuerno más prominente, que sigue siendo el mesiovestibular, marcamos con un dry pen o con un tope de goma, ¿verdad? Para que nos vaya guiando cuánto falta para exponer en nuestra cavidad de acceso. El diseño es muy similar a lo que acabamos de ver, salvo una variante anatómica que luego vamos a ver. La forma es la misma, paralelogramo a base mayor mesial y base menor distal. El mesiovestibular está debajo de la punta de cúspide mesiovestibular. El mesiolingual está aquí, en el mismo eje, en la misma línea que el mesiovestibular, sobrepasando el surco intercuspidio, y equidistante de estos dos conductos mesiales va a estar el conducto distal, sobrepasando este conducto vestibular.
Hay una variante anatómica que son los conductos en C, ya descritos por varios autores. Hay varias clasificaciones que son, cuando se dan, son mucho más frecuentes en los segundos molares inferiores. Los conductos en C es esta forma de cinta que imita una línea C, es como una cinta de pulpa, no están separadas las entradas de los conductos, ¿ven? La pulpa es todo esto que ven acá, por eso imita una línea C y por eso se habla de conductos en C. Si nosotros vemos, hay distintas presentaciones, esta por ejemplo se llama punto y coma, hay toda una C y una entrada de conducto independiente. Vamos a verlo mejor en otros cortes. Ven acá, esta es la clasificación de Fan, donde vemos, ¿verdad?, distintos formatos de los conductos en C, y siempre piensen cuando están frente a un segundo molar inferior, que es probable que lo presente. ¿Ah? ¿Ven? Es toda una cinta de pulpa donde no están mineralizados de tal manera que se diferencian los conductos en forma independiente, no son independientes, ¿verdad? Entonces, a veces incluso se pueden separar y pueden estar unidos por interconexiones. Miren qué cantidad de forámenes y salidas hay aquí. ¿Ven? Entonces, el diseño de nuestra cavidad de acceso sigue siendo similar a todo lo que venimos viendo, ¿verdad? En este caso están interconectadas estas tres entradas por esa cinta de pulpa que yo les mostraba. Si nosotros cortáramos a esta altura, este molar en C, cuando uno toma la radiografía, puede ser que como no ve esta zona, puede parecer que haya dos raíces, pero en realidad, miren, si la cortamos acá, miren cómo se vería la raíz, ¿ven? Esto es lo que simula una raíz y esto simula otra raíz. Por eso acá parecería que son dos raíces independientes. Y sin embargo, ven que no lograron independizarse. Por lo tanto, tampoco tenemos independizados los conductos entre sí. Y se forma esta cinta de pulpa, que es el conducto en C. Si lo cortamos a este nivel, lo veríamos así. En el tercio, entre tercio medio y apical se ve así. Acá a nivel apical, miren la cantidad de salidas foraminales, y miren qué interesante cómo se vería la pieza desde su zona apical. ¿Ven que es bien una línea, una forma de letra en C? Y miren la cantidad de forámenes de salida que hay ahí. No hay un solo foramen, ¿verdad? Hay muchos. Clínicamente se ve así. ¿Ven que parece que tiene dos raíces? Y sin embargo nosotros acabamos de aprender viendo esta tomografía que en realidad la imagen real, esto que simula dos raíces, en realidad cuando lo cortamos se ve de esta forma, ¿verdad? Siguen estando unidos y por lo tanto la pulpa también lo está. Si pudiéramos ver, ¿verdad?, el interior de esa cavidad de acceso de esa pulpa, se vería de esta forma. Aquí tenemos varias etapas, incluso a veces cuando uno coloca una lima en la mitad de lo que podría ser la C, parecería como si estuviera perforado, que es uno de los diagnósticos diferenciales que hay que hacer, ¿verdad? Con una perforación, no entra ni aquí en lo que parecerían ser los conductos principales, y sin embargo, ¿qué son? Son los extremos de la C, de la letra C. Otro tipo de conducto en C. Ahí es como se vería obturado. Otro caso, otros casos. Y eso es todo lo que hace al diseño de la cavidad de acceso en el grupo molar. Así que vamos a hacer unas preguntas de repaso para que se queden con los conceptos más importantes que acabamos de ver. Vamos a repasar. Se pregunta, ¿cuántas raíces presentan la mayoría de los primeros molares superiores?
¿cuántas raíces presentan la mayoría de los primeros molares superiores? ¿2, 3 o 4? Si contestaron 3, es correcto. La mayoría de los primeros molares superiores presentan 3 raíces. Sin embargo, cuando preguntamos cuántos conductos, ustedes siempre lean bien las preguntas. ¿Cuántos conductos presentan la mayoría de los primeros molares superiores? ¿2, 3 o 4? Con lo que acabamos de aprender hoy, sabemos que 4 conductos es lo que presentan la mayoría de los primeros molares superiores. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cuál es el conducto más amplio en los molares superiores? ¿El palatino, el mesiovestibular o el distovestibular? ¿Cuál es el conducto más amplio? El palatino. Si contestaron el palatino, es correcto. Ahora vamos a los molares inferiores. ¿Cuántas raíces presentan la mayoría de los primeros molares inferiores? ¿Cuántas raíces? ¿2 raíces, 3 raíces o 4? Muy bien, si contestaron 2 raíces, es la respuesta correcta. ¿Qué piezas que acabamos de ver presentan más frecuentemente conductos en C? ¿Los primeros molares superiores, los segundos molares inferiores o los segundos molares superiores? ¿Cuáles son las piezas que con más frecuencia presentan conductos en C? Los segundos molares inferiores. Muy bien si contestaron esa opción. ¿Cuál es el cuerno pulpar más prominente en los molares? El cuerno pulpar más prominente en los molares. ¿El mesiovestibular, el mesiolingual o el palatino? Mesiovestibular, correcto, muy bien. ¿Qué enfoque radiográfico es adecuado para analizar el conducto mesiovestibular 2? ¿Qué enfoque radiográfico? ¿El mesializado, el paralelizado o el distalizado? El enfoque distalizado. Muy bien, correcto. Otra pregunta, y es la última. En un molar inferior, ¿dónde pueden localizarse conductos extranumerarios? ¿En la raíz mesial, en la raíz distal o en ambas raíces? En ambas raíces, muy bien. Recuerdan que en la mesial estaba el medio mesial y en el distal podríamos tener un distovestibular o un distolingual. Bueno, muy bien. Acá les dejamos las referencias. Muchas gracias. Quedamos a las órdenes si llegan a haber dudas o consultas.